Bueno, buenas noches. Mi nombre es Juan David Sánchez y el día de hoy voy a estar hablando sobre el pasado simple del verbo to be. Entonces, bueno, empecemos. Bueno, primero vamos a hacer una introducción a lo que es el pasado simple de to be. Entonces, el pasado simple del verbo to be es fundamental cuando queremos hablar sobre eventos y situaciones basadas en inglés. Esta forma de hablar tiene dos variantes principales, was y were. Y la elección depende de la persona gramatical. Entonces, cuando decimos was, nos referimos a las personas I, he, she o it, por ejemplo. I was at the party. En cambio, eh, cuando usamos este where, hablamos de las personas. You, we y they, como la frase you were at the concert. Estas dos formas nos permiten describir acciones y estados en el pasado de manera efectiva. A lo largo de esta presentación, pues voy a profundizar en cómo utilizar estas formas en diferentes contextos. Entonces, hay que recordar que el pasado simple del verbo to be es una de las bases esenciales para hablar en pasado en inglés. Entonces, dominar esto, o sea, dominar su uso también es muy bueno y nos ayudará a comunicarnos con fluidez en situaciones pasadas. Entonces, bueno, vamos a empezar por eh, la formación del pasado simple en afirmativas. Entonces, cuando hablamos de situaciones pasadas en inglés, las afirmaciones en el pasado simple son esenciales. Para formar estas afirmaciones utilizamos was o were, como ya lo había dicho, en una función de la persona gramatical. Cuando nos referimos a I, he, she, it o utilizamos was, por ejemplo, I was at the party. Esto lo decimos cuando queremos hablar de nosotros mismos en el pasado o de una tercera persona singular, como he o she. Por otro lado, cuando hablamos de you, we o they, utilizamos were, como por ejemplo, you were at the concert, como el ejemplo que ya había puesto antes. Esto se aplica a situaciones pasadas que involucran a uno o más individuos, como un grupo de amigos o una multitud. Utilizamos where para todas estas personas. Entonces, así que para resumir, was y where son las claves para formar afirmaciones en el pasado simple de to be y lo elegimos y elegimos cuál usar según la persona gramatical que estemos describiendo. Bueno, ahora vamos a ver la formación de preguntas en el pasado simple. Entonces, ahora profundizaremos en cómo formar preguntas en el pasado simple usando to be. Entonces, es esencial recordar que para hacerlo debemos invertir was o were al comienzo de la oración. Esto es lo que le da a la oración su carácter interrogativo. Entonces, por ejemplo, en lugar de decir simplemente she was at the concert. Cuando queremos preguntar si estuvo en el concierto, diremos was she at the concert. Esta inversión de was al principio de la oración es lo que convierte la afirmación en una pregunta. Entonces, hacer preguntas es una parte fundamental de la comunicación y dominar esta estructura es clave para conversaciones en inglés. Entonces, practicar preguntas en el pasado simple con to be te ayudará a mejorar tus habilidades en el idioma y mantener conversaciones más ricas y variadas con otras personas. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar de las negaciones en el pasado simple de to be. Entonces, cuando queremos expresar negaciones en el pasado simple, simplemente añadimos not. Entonces, después de was o were, esto, perdón, o sea, agregamos not después de was o were. Entonces, esto nos permite indicar que algo nos ocurrió en el pasado. Entonces, por ejemplo, they were not late. Eso significa que no llegaron tarde. Bueno, ahora vamos a ver las formas contraídas de past simple. Las formas contraídas son como las abreviaciones de... No, las abreviaciones no. Bueno, las formas contraídas. No sé cuál es como la traducción de eso, pero bueno, las formas contraídas. Entonces, la razón de usar estas formas contraídas es hacer que nuestras conversaciones suenen más naturales y fluidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lugar de decir I was not home, podemos decir, en vez de decir eso,
decirlo de una forma más simple. Entonces puedo decir I wasn't home, ¿sí? Entonces es lo mismo, solamente que como más abreviado y más corto, por así decirlo. Entonces, lo cual es mucho más rápido hacer esto, común en la comunicación diaria. Lo mismo ocurre con you o we y they. Entonces, donde un lugar, eh, que en lugar de decir you were not there, decimos you weren't there. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, eso no solamente facilita la comunicación, sino que también ahorra tiempo al hablar y escribir en inglés. Entonces, esto recuerda que las formas contraídas, como wasn't o weren't, son una parte importante de la fluidez en inglés y deberías pues sentirte cómodo utilizándolas en tus conversaciones en el pasado simple. Bueno, ahora vamos a hablar sobre tomar conciencia del pasado simple de to be. Entonces, en resumen, bueno, o sea, es como una conclusión de lo que vimos. Entonces, en resumen, el pasado simple de to be es una herramienta importantísima para hablar sobre el pasado en inglés. Entonces, practicar y utilizar formas en tus conversaciones te ayudará muchísimo a comunicarte de manera efectiva, fluida y sí, como hacerlo bien en situaciones pesadas. Entonces, recomiendo muchísimo memorizarse y estudiar este tema, Simple de TUI, porque es algo que utilizamos demasiado en una conversación real. Entonces, en el momento que tú vayas a hablar, ya sea con una persona nativa o con alguien que habla también español, pero están hablando en inglés, es bastante importante para tú mantener una conversación saber esto. Entonces, bueno, ya sabiendo todo lo que deberías saber sobre Past Simple para de TUI, perdón. Bueno, esto fue todo y pues espero les haya servido. Muchas gracias por su atención.